prepárense para estos temas, y más vale que aprendan. Pues cada semana uno de nosotros contará al otro las extraordinarias crónicas de lo que es común y lo que no lo es. Yo soy grasoso, pero... Sí, sí, también. Ya lo notamos. Sí. Y yo soy la tierna, pero para nada indefensa, Isamar. Y esto es History Speakers. No puede ser. Sí, no puede. Para que vean que sí grabamos la intro. Ay, no puede ser. Sí, se queda. Se queda. Ay. En fin, después de esta introducción tan interesante y tan chistosa. De hecho, no fue planeado. O sea. Nada de esto es planeado. Solo el tema. Bueno, pero antes de empezar, quiero dar un pequeño comercial. Digo, una un pequeña corte mención. Comercial. Una pequeña mención a mis amigos de la tienda de Otakul Mundo Sander. Nuestros amigos, sí, ya que ahora mismo estoy tomando una taza de El Mundo Sander de Otakul, que tienen 2 sucursales, que es en Plaza del Valle, Pachuca, y también en calle Vicente Guerrero. Ahí están sus 2 sucursales, por si gustan ir a comprarse una tacita, y también costó 70 pesitos. Pueden ir y comprársela a gusto y prepárense para estos temas. Y más vale que aprendan. Exactamente. Con Otakul también. Exactamente, bueno, no es del prepárense Otakul, para los temas, porque Otakul siempre será nuestro proveedor de tazas y todos los accesorios otakus que vean en estos videos. Eso es correcto. Así que para la próxima van a empezar a ver cositas así. Exactamente. Eso va a estar bien interesante. Claro que sí. Muy bien, pues vamos a empezar con este tema. Que de hecho vamos a retomar algo que se había hablado con anterioridad. Así que vamos a ver qué tal te agrada todo esto. Creo que voy a hacer cólera, pero échale. Es probable o es muy posible que cambie el punto de vista que se tiene de un personaje histórico. A ver. Ok, luego que el inmortal Colón reveló la existencia de un mundo nuevo, los españoles se lanzaron enseguida a la carrera que se les acababa de abrir, la que ofrecía a todos inmensas riquezas y grandes reinos que conquistar. Entre la multitud que se abalanzó a conseguir gloria y fortuna, muchos capitanes han alcanzado el alto honor de que fuesen inscritos sus nombres en las páginas de la historia, pero el que ocupa el lugar más distinguido después de Colón es sin duda el célebre conquistador de México, Hernán Cortés. Así que vamos a hablar de Cortés. Eso es correcto. Pero bueno. Vamos a hablar del apellido Hernández. No necesariamente, porque aquí es Cortés precisamente. Okay. Hernán Cortés nació en Medellín, pequeña ciudad de Extremadura. ¿Medellín, Colombia? No, Extremadura. En el año de 1485. En España, obviamente. Fue hijo de Martín Cortés de Monroy y de doña Catalina Pizarro de Altamirano. Descendiendo... de ella. Sí, Catalina. ¿Ves? Ese todavía se ocupa acá. De hecho, fue del virreinato cuando también se utilizaba ese nombre de Catalina. En las novelas de época que veo o veía con mi madre, ahí sobresalta mucho ese nombre. Es chistoso. Catalina Grill, algo así, ¿no? Catalina Krill. Sí, esta es la del parchecito. Cuna de lobos, ¿no? Ajá. En fin, descendiendo de esta manera de 4 de las ilustres y antiguas familias de su patria. Sin embargo, sus fortunas habían decaído y los padres de Cortés se hallaban en circunstancias de ningún modo opulentas. Fue necesario... que andaban... Sí, estaban jodidos. Quiebra, por así decirlo. Estaban jodidos. Ok. Eran una familia ilustre pero jodida. ¿Qué? Fue necesario, por tanto, que se educase para seguir alguna profesión, y sus parientes eligieron la abogacía. A la edad de 14 años, y gracias quizá a la no muy larga temporada que pasó en la Universidad de Salamanca, 2 años, Cortés descubrió muy pronto el poder que la escritura y la imprenta tenían en ese momento para difundir noticias e imágenes. Por ello utilizó las letras para publicitarse. Cuando se desengañó... Ajá, o sea, hasta eso sí tenía un poquito de inteligencia. Bueno, en España, no un porque poquito. aquí era muy tarugo. Te diré, ahorita vamos a esa parte. A ver. Cuando se desengañó de que para una disposición tan activa y ambiciosa como la suya era demasiado molesta y repugnante la monotonía de la vida escolástica, viéndose obligado a abandonar Salamanca y regresar a Medellín.
Allí, arrastrado por el ardor de su carácter, aprendió a manejar las armas, a domar caballos y a ocuparse de ejercicios violentos. Por fin, cediendo al ascendiente de una vocación irresistible, eligió la carrera militar. Obtuvo el permiso de su padre para pasar a Italia al servicio del famoso Gonzalo de Córdoba. Con ello, debió haber ido a reunirse a un cuerpo de tropas que se embarcaba en Nápoles para ayudar al gran capital Gonzalo de Córdoba en Italia, pero se vio detenido por una seria indisposición. En el acto de escalar la ventana de la habitación de una señora, cayó desde una alta pared vieja y recibió tanto daño que se vio imposibilitado de juntarse a la expedición. Ah, qué pendejo. Ya lo sabemos. Pues aparte de pervertido, pendejo. Era de un temperamento amoroso y tanto en este como en otros respectos de la impetuosidad de su carácter lo arroja muchas veces a peligros, los cuales su presencia de espíritu y buena fortuna le facilitaban el sobresalir. Quizás supersticioso y fatalista mantendrán que es un accidente, en conexión con otros de igual naturaleza que después ocurrieron. Es una clara indicación de la directa y palpable intervención de la providencia en preservarlo para el fin al que estaba destinado. Acababa de abrirse otro vasto campo a la ambición, curiosidad y codicia de los aventureros de aquellos días. El mundo nuevamente descubierto más allá del Atlántico. Aún no se tenía la más leve noción de su extensión y de su proporción en relación con el resto del mundo conocido. En este mundo se dirigió la ambición del joven Cortés. Su pariente Obando fue nombrado en 1502 gobernador de la isla española o Haití. Se embarcó hacia allá. Hernán Cortés había... Haití ya era parte de... Bueno, ¿ya se había descubierto antes? Ya, o sea, fue parte de junto con Cuba. Se embarcó hacia allá Hernán Cortés que había de acompañarlo, pero otra ocurrencia desagradable, a resultas de un galanteo, se opuso otra vez a su salida de España. Uy. Llegó a la isla de Santo Domingo. Pobre Cortés. Es que también era... O sea, cada rato quería ir de expedición, pero le pasaba algo. Es que era bien ojo alegre, digo, así que no. Bueno, así que no, o sea... Es lo que te digo, o sea, si eres ojo alegre, así como carajos vas a cumplir lo que tienes que hacer. No, dilo bien, era de... Bueno, mejor no lo digo. Bueno, antes de seguir, quiero pedir disculpas si se me salió una grosería. Bueno, mira, ¿sabes? Se nos han salido un montón de groserías en los demás episodios. Ay. Sí, pero ahora voy a pedir disculpas porque no quiero que nos censuren o nos quiten la monetización. Digo, el contenido. Sí, claro. Llegó a la isla de Santo Domingo en el año de 1504, provisto de cartas de recomendación para don Nicolás de Obando, gobernador de la isla, y fue muy bien recibido. Apenas tendría entonces 20 años, y ya dio pruebas de su valor y energía durante su viaje, en el que se vio expuesto a grandes peligros. ¿Cuándo fue a Haití? Cuando fue a Santo Domingo. Porque el primer viaje en 1502 era hacia Haití, no pudo ir, 2 años después ya pudo llegar aquí a América. Ahora sí que controló su ojo y ya pudo ir. Es que ya no pasó otra cosa. No, de que pasó otra cosa, pasó otra cosa. Bueno, pero ahí sí no sabemos. Esto es solamente lo que tenemos en los papeles. Hay que hacer una máquina del tiempo y viajar. Ay, puede ser. Vemos que también nos va con ese resultado. Claro que sí. Otro motivo. Ándale, sí. Cuando en 1511 Diego Colón, que había sucedido a Obando, se propuso conquistar la isla de Cuba, Cortés no podría dejar pasar por alto una ocasión tan oportuna para él. Practicó todas las diligencias inimaginables a fin de que le emplearan en esa expedición y logró ser colocado en calidad de secretario de Diego Velázquez, que era jefe de ella. De todas las conquistas que hicieron los españoles en el Nuevo Mundo, ninguna fue llevada a cabo con más facilidad que la de la grande isla de Cuba. Es por cierto admirable y sorprendente que para conquistar una isla de más de 700 millas de extensión y de un gran número de habitantes hubiese bastado la pequeña partida de 300 hombres para llevarla a cabo. Oye, entonces fue muy sencillo conquistar Cuba. Pero si contamos que los habitantes no eran belicosos, no había manera de que se opusieran a la invasión. Ahora sí que como dijeron... Ahora sí, mi loco, dele para adentro y conquístenos. Exacto, pásale lo barrido nada más. Así pasó. Por eso es tan impresionante la conquista de Cuba. Sí, o sea, casi como la película de 300, pero sin traición del jorobado. Algo así. Che jorobado, no se lo perdono. Puede ser. Velázquez apreciaba a Cortés de gran manera y estaba muy satisfecho de ver a aquel joven la sabiduría y el talento con el valor y la intrepidez. En 1511 el gobernador de Cuba, Velázquez, dio orden para poner un pequeño ejército de voluntarios para hacer nuevos descubrimientos. Esta expedición, cuyo jefe era Juan de Grijalva, dio por resultado el reconocimiento de Yucatán, en donde tuvieron lugar muchas entrevistas con los nativos, quienes cambiaron gran cantidad de oro por piezas de vidrio de diferentes colores. O sea, les dieron gato por liebre. Y de ahí sale el de no todo lo que brilla es oro. Precisamente. Y de hecho Yucatán
El nombre de Yucatán. Dato cultural que nadie pidió, pero no es el rey. Exactamente, este es el apartado. De. Yucatán en sí no es un nombre que debería tener ese estado. ¿Por qué? Porque igual los conquistadores cuando llegaron preguntaron cómo se llamaba ese lugar. Y muchos le decían Yucatánity. Y decían, no, pues se llama Yucatán. Pero lo que no saben es que Yucatán significa, lo siento, no soy de aquí. Oh, es así como los canguros. Ajá. Como en No te entiendo. Hay muchos No te entiendo saltando por toda Escania. Así que sí, y es aquí igualito. Yucatán es, no soy de aquí. Y los yucatecos no son de ahí. O sea, yucateco significa persona que no es de ahí. Fíjate nada más. Y yucatanes, pues... no son de ahí. No soy de aquí. Yucatán no es de aquí. No sé, me dijeran, oye, carnal, esta de Reforma, Yucatán. No soy de ahí, no soy de aquí, o sea. Ya saben cómo contestar. Sí, cada vez que quieran saber, no sé, carnal, no soy de aquí, no digan eso, digan Yucatán. Y se meten a su casa. Y salen corriendo. Exacto. Los descubrimientos de Grijalva se pusieron con prontitud entre los que habían quedado en Cuba, y estimaron en vivo entusiasmo, pero ninguno experimentó las sensaciones de Cortés, quien veía abrirse un teatro digno de sus talentos, y no dudaba que se le confiriera un cargo importante en la próxima expedición. Hacía los preparativos con la mayor celeridad, los soldados se presentaban con prontitud, era urgente nombrar un jefe. Los candidatos eran muchos, lo cual aumentaba la incertidumbre e indeterminación de Velázquez, pero llegó, en fin, el instante en que había de decidir el porvenir de Cortés. El gobernador eligió esperando encontrar un hombre dotado de talento militar, en quien pudiese fundar sus más grandes esperanzas, y opinaba que la categoría y el carácter de Cortés no le permitirían aspirar a la independencia. No faltó quien atribuyera a Cortés un fin desfavorable y diera a Velázquez quejas acerca del hombro a quien acababa de demostrar tan ciega confianza. Estas pérfidas insinuaciones produjeron tan profunda impresión en el sospechoso espíritu de Velázquez, que Cortés no tardó en reconocer señales de desconfianza, y conociendo los peligros que en el retardo se podrían ocasionar, arregló sus negocios con prontitud y se hizo a la vela, no sin haber renovado al gobernador sus protestas de sumisión y respeto. O sea que él decía, yo quiero ir ahí, yo quiero. Ajá, yo quiero ir ahí. Realmente, pues, se fue sin que le dijeran que sí, se fue sin permiso. Hijo del maíz tostado. Casi. O sea, como las clásicas de la Rosa de Guadalupe. Pues si no me dejas, yo me escapo, o sea. Muy parecido. No manches, qué Cortés. Pero bueno. Era muy infantil. Era muy lanzado. No lanzado, infantil. También. Pero porque lanzado es hasta, ¿cómo decirlo? Ándale, así. Es que no sé justo cómo así, lanzado, ¿no? Esas palabras son las adecuadas. Como alguien muy valiente, alguien diciendo, no sé, yo voy a conquistar, voy a matar. Y él hizo mucho berrinche. Pues algo, pero bueno, en eso estamos. La precipitada marcha de Cortés aumentó las sospechas de Velázquez y llegaron al más alto grado de exaltación de sus celosos temores. En consecuencia, envió mensajeros a la Trinidad, en donde estaba la Armada con orden de que se le destituyera y ocupara su puesto un oficial que había designado en el mensaje. Cortés trató entonces de defender sus intereses, reunió sus tropas y con aquella elocuencia natural de que tan alto grado poseía, les manifestó la celosa conducta de Velázquez y las tentativas que hacía para privarle del mando. Oficiales y soldados, al ver esas circunstancias, se indignaron flamantemente, y unánimes le suplicaron que no abandonase el destino, el cual tenía tantos derechos, prometiéndole que le sugerían en todas las partes y que derramaran hasta la última gota de su sangre para mantenerlo en el poder. O sea, les lavó el coco. ¿Le hizo como Lord Farquaad? O sea que le... Así, o sea, ¿los mandó a matar? No. ¿Está dispuesto a aceptar? No. Algo aquí es como de, yo soy el todopoderoso, yo soy un López Obrador y ustedes van a estar conmigo. Algo así. Justo como todos esos. Una imaginación muy grande este Cortés, ¿no? Sí, bastante. Pero pues su imaginación muy grande lo llevó a la conquista de México. Ya ven. Mucho agradó a Cortés la expresión. Tengan mucha imaginación y conquistarán Bolivia. Ay, y luego Bolivia. Es igual como si estuvieras en Cuba. Mejor, o sea, y ya después conquistas Cuba y ya tienes 2 colonias. Ay, no ¿Cómo te valen? ¿Qué le hizo Estados Unidos con Cuba y Panamá? Pero no te valen de nada, ¿qué te van a dar? ¿Cómo piñas no? Pues ¿cómo piñas no? O sea, precisamente no te van a dar nada. Sí tiene un gran mercado de tabaco y el tabaco ahorita es muy preciado. Ya veremos. Y en Bolivia, pues los tarugos perdieron su mar, pero tiene más cosas, no sé, la fruta. No tienen nada, no lo vale. No sé, bueno, pero con tal de decir que conquistaste Bolivia ya.
Ay, por favor, no conquistas ni siquiera a tu vecina, entonces ¿cómo quieres conquistar algo más? Bueno. Mucho agradó a Cortés la expresión de estos sentimientos tan análogos a los suyos, y seguro de la fidelidad de sus tropas concluyó todos sus preparativos y nada se oponía ya a su marcha. La colosal de la empresa y las dificultades que a ella iban acompañadas eran muy superiores a las fuerzas de la Armada. Todo era insuficiente respecto al grande objeto en el que se destina, como era la conquista de un vasto imperio. La flota consistía en 11 navíos, de los cuales el mayor era de 100 toneladas. El número de los marineros era 109 y el de los soldados 608, divididos en 11 compañías. Si ese pequeño número de hombres era objeto de asombro, los medios y los recursos de que disponían era por razón de su debilidad, más dignos de asombro aún. Sus fuerzas consistían en 10 caballos, 413 mosquetes, 32 arcabuces, que son las armas de fuego de los mosquetes. Los de antes. 2 pequeñas piezas de campaña y 4 falconetes. Los soldados iban armados de picas y espadas. ¿Qué son los halconetes? ¿Los halconetes? Los falconetes. Esas cosas. Falconetes. Ese no lo busqué, lo siento. Uy. Después te digo. Okay. Con tan débiles recursos, Cortés se hizo a la vela para ir a declarar la guerra a un monarca cuyos dominios eran más amplios de los del más poderoso de Europa. Pocos ejemplos ofrece la historia de una empresa tan atrevida. El entusiasmo que animaba a los castellanos era un estímulo muy poderoso. Cada soldado se creía ser un héroe que volaba de su propia cuenta a una conquista que necesariamente debía coronar sus osados esfuerzos. Después de haber invocado Cortés la divina protección del cielo, porque era muy religioso, partió el 10 de febrero de 1519 dirigiéndose a la isla de Cozumel. A causa de una feliz casualidad, fue muy provechosa a Cortés su permanencia en esta isla, donde pudo rescatar un español, cuya presencia causó una agradable sorpresa. Andaba casi desnudo, llevando a la mano un arco. Se llamaba Jerónimo de Aguilar, nacido en Écija. Ya habíamos hablado en el episodio de la Malinche como intérprete de Cortés. Sí, que él estuvo náufrago y pues quedó en las costas. Se quedó ahí 7 u 8 años. Sí, hasta que lo mataron. Obviamente. Envió a Aguilar. Él fue como, por así decirlo, un justiciero ahí, porque él defendía. Antes de que Cortés lo encontrara, era un justiciero. O sea, como que mantenía el orden. Es lo que vamos a ver en otro episodio. A ver si nos da para otro episodio don Jerónimo de Aguilar. Nos va a dar uno. Tiene una historia muy extensa ese sujeto. Ok. Envió a Aguilar a fin de ofrecerles la paz. Empero este volvió, pero por contestación de los enemigos era de gran número, y que se había negado a escucharle. Si bien no quería Cortés empezar sus conquistas por esta provincia, sin embargo, le pareció importante no dimitir ante el primer peligro que se le presentaba. Mandó pues preparar un desembarque, el que se efectuó teniendo por resultado el reñido combate con los indios, que se defendieron obstinadamente. Esta sangrienta acción, seguida de otras muchas escaramuzas, en las cuales quedaron derrotados siempre los indios, abatió el valor de los más bravos, obligándolos a pedir la paz. Vinieron a arreglarse a los pies de Cortés 15 hombres con un presente de aves, maíz y peces. El general los recibió con amabilidad. Establecieron amistosas relaciones y trocaron algunos regalos. Entre los presentes que se le hicieron a Cortés se notaban objetos fabricados con primor. Había también 20 esclavas, cuyo regalo fue de mucha importancia, porque entre ellas se encontraba la ilustre doña Marina, que se presentó un gran papel en la conquista de México, cuestión que ya sabemos porque dedicamos un episodio a ella, ¿verdad? Hace 2 capítulos. Hace 2 episodios. Hace 3 semanas porque la semana pasada no hubo porque... No sé quién, exacto, se enfermó. Porque me enfermé, no sabía. Exacto. No fue COVID, fue una infección en la garganta nada más. Sí, qué raro eres. Cortés permaneció algunos días en Tabasco para cuidar de los enfermos, prosiguiendo luego su viaje hacia el oeste sin perder de vista la Riviera, y desembarcando en San Juan de Ulúa. Cuando estaba en la ensenada se acercó a su bajel dando señas de paz, una canoa grande en la que se notaba entre varios indios 2 personajes de distinción. Subieron algunos al navío sin temor ni desconfianza, y con ademán respetuoso dijeron a Cortés algunas palabras que Aguilar no pudo comprender, pero se presentó doña Marina y traduciendo la lengua de Yucatán la que decían en mexicano. Se supuso que estos 2 personajes eran enviados por el gobernador de esta provincia, sujeta a un grande y poderoso monarca, llamado Moctezuma. Venían para informarle qué intenciones abrigaba Cortés al visitar aquellas costas y para ofrecerles al mismo tiempo los socorros que necesitase. Manifestó Cortés a los comisionados que él y los suyos estaban muy satisfechos de sus ofertas, y que sus sentimientos eran de paz y amistad, y terminó dándoles algunas brujerías de poco valor.
Contentos de este regalo, los embajadores ofrecieron al gobernador una relación muy favorable de todo cuanto había mediado, de modo que éste no se opuso al desembarco de los extranjeros, y gracias a su socorro Cortés estuvo establecido en tierra en poco tiempo con sus soldados, caballos, artillería, etc. Su primera diligencia fue arreglar tiendas de campaña y fortificarlas. Los nativos contribuyeron a su construcción, mientras que los otros traían provisiones de todo género de aves y frutas. No tardó mucho tiempo en anunciarse al general que el gobernador quería hacerle una visita. En efecto, al día siguiente se presentó ese personaje llamado Tehuitile. Había acompañado de una numerosa escolta. Considerándose Cortés como un ministro de un gran rey, fue recibido con toda ceremonia y etiqueta. Mandó decir que Carlos de Austria, rey de Castilla, le enviaba en calidad de embajador, y por tanto estaba encargado de comunicar al mismo emperador unas proposiciones de la más alta importancia. Por consiguiente, pedía que le condujeran a su presencia sin pérdida de tiempo. Esta demanda llenó de asombro a Teutile, pues sabía muy bien que Moctezuma de ninguna manera quería quería tener comunicaciones ni tratos con los extranjeros, cuya presencia en los dominios de su territorio había llenado su espíritu de temores. Por otra parte, negando la demanda de Cortés, temía excitar su cólera. Así, antes de disuadir de su proyecto, creyó oportuno ganarse primero su voluntad, obligándole a aceptar un magnífico regalo. A fin de conservar Cortés las buenas relaciones, quiso mostrarse también generoso, entregando a Teutile algunos diamantes artificiales y otros varios objetos de lujo. Para dar a los mexicanos una idea exacta de la fuerza y poder de los españoles, mandó Cortés tomar las armas y colocar la tropa en orden de batalla. Hizo la infantería variados ejercicios, la caballería practicó diferentes evoluciones, la artillería, disparando contra un espeso bosque, hizo pedazos a algunos árboles. Miraron los mexicanos los ejércitos militares y aquel silencio y admiración propios de quien contempla objetos nuevos que le parecen formidables. Pero el horrísono estruendo del cañón se espantaron tanto que unos huyeron y otros cayeron de terror. Pues imagínate, pues no conoces un cañón y de repente te lo suenan. No conoces un arma de fuego y de repente te la truenan sin albur. Sí, pues imagínate, a cualquiera le da miedo. O sales corriendo o te caes. Como en este caso. Cortés pidió luego una entrevista con el gobernador, y con un tono firme y con gran autoridad volvió a renovar su pretensión. No pudiendo Teutile alegar más excusas, se vio obligado a prometerle que pondría todo su empeño para conducirle a la capital. Enseguida se despacharon unos mensajeros para la corte, asegurando que dentro de un breve tiempo se sabría la contestación de Moctezuma. Efectivamente, recibió al cabo de 7 días la respuesta que con tanta impaciencia se esperaba. El monarca mexicano quedó sorprendido extraordinariamente de la relación que le hicieron los mensajeros. Su contestación, por consiguiente, fue negativa. Pero temiendo no estivar la cólera de los españoles, mandó por medio de embajadores unos magníficos presentes. Recibió Cortés los regalos con grandes muestras de aprecio y con un profundo respeto hacia el príncipe que tan generoso se mostraba. Estas disposiciones movieron a los embajadores a cumplir con la segunda y más difícil parte de su misión. Se valieron de las palabras más atentas y conciliadoras para manifestar que el emperador no quería admitir a los extranjeros en su corte. Conoció entonces Cortés cuán necesario era explicarle con un tono firme y positivo, y así les contestó en alta voz que le era imposible volver a su país sin haber cumplido la misión que le había encargado su gobierno, y que los españoles no retrocederían ante ningún peligro cuando se trataba de cumplir con su deber. La serenidad y aire majestuoso del general impusieron a los embajadores, que se apresuraron a volver a dar cuenta al emperador de la respuesta de Cortés, y pidiendo a éste que no saliese de la capital de su actual posición hasta que volviese de nuevas instrucciones. Cuando vio Moctezuma la de obstinación de Cortés, se indignó de tal modo que los transportes de su furor juró sacrificar a sus dioses a todos aquellos aventureros. Esta cólera empeoró, colmándose por grados, y terminó por último en hacer reunir su consejo para escuchar los pareceres de sus cortesanos. O sea, de que le dijo, ¿sabes qué? No, vete al carajo. Y el otro no quiso. Pero, o sea, pobres embajadores, o sea, es ir y venir. Y pero caminando, pero bueno, sabemos que los de aquí estaban acostumbrados a ir y venir, es lo que hacían siempre. Sí, pero pobrecitos, o sea, ir no sé dónde hasta, no sé si estaba en Teotihuacán o si estaba en Tenochtitlan. Estaban en Veracruz. No, o sea, de Tenochtitlan a Veracruz. De Tenochtitlan a Veracruz. O sea, imagínate, actualmente es Ciudad de México, donde está el Zócalo, hasta San Juan de Ulúa. Ajá, básicamente. Ir y venir, y rápido. No, es rápido, fueron 7 días. Son 7 días. ¿Tienes chance de descansar? Touché, pero... y eso nada más para ir, ya el regreso, pues ya te tomas tu tiempo, ¿verdad?
dependiendo. Mientras que Moctezuma parecía inactivo, indeciso y temeroso, Cortés no estaba tampoco en una posición favorable. Había aparecido entre los españoles un germen de desunión y disgusto, excitado por los partidarios de Velázquez, aunque Cortés había empleado la más exquisita vigilancia con el objeto de hacer desaparecer los peligros intensos en que se veía rodeado. Sin embargo, no se sentía con bastante fuerza para despreciar la opinión de algunos de los oficiales que le miraban como un simple comisionado de Velázquez. Uy. Habían observado estos que las órdenes de Cortés expedía obraba siempre como si hubiese recibido su comisión de manos del rey, y no de las del gobernador de Cuba. Altamente ofendidos del olvido de estas fórmulas, solo aguardaban ocasión favorable para rebelarse. Mientras esto pasaba, llegó Teutile al campamento. Era portador de la orden formal que daba Moctezuma a los extranjeros para que abandonaran inmediatamente sus estados. Cortés insistió en que era indispensable se realizara la entrevista con el emperador. Teutile se despidió bruscamente, dando ciertas miradas que daban a comprender toda su sorpresa y resentimiento. La retirada de Teutile y la huida de todos los habitantes que hasta entonces habían surtido de víveres a los españoles los sumergió en una profunda consternación. Bien pronto el desaliento se hizo general y los descontentos se aprovecharon de él para intentar que Cortés diese la vuelta a Cuba, acusándolo entre los soldados de que les conducía a la muerte. Pues básicamente, ¿verdad? Básicamente. El prudente general, tan sagaz como valeroso, quiso conocer la disposición de la mayor parte de sus soldados. Al instante mandó que se anunciase en el campamento el próximo reembarco. Esta noticia dejó pasmados a los españoles que, desde que habían puesto el pie en aquella tierra, expresaba su codicia con las más brillantes esperanzas. Iban, pues, a volver vergonzosamente sin haber recibido la más pequeña indemnización de las fatigas sufridas y peligros en que habían aventurado su existencia. En todo el campamento la indignación de los soldados se desahogaba en violentas murmuraciones contra Cortés. Esto era lo que él quería. La cólera de sus soldados favorecía sus proyectos. ¿Qué? Esta diestra maniobra ocasionó un gran túmulo en el campo, y todos pedían que Cortés renunciara al mando de la tropa y que se volviese a Cuba. En este momento se presentó Cortés manifestando la mayor sorpresa por aquel desorden. Los soldados le rodeaban para reconvenirle, porque desconfiaban del resultado de una empresa de gloria para la España, y le declararon que ellos sabrían elegir jefe que les conduciría al noble fin de sus esfuerzos. A ver. ¿Cortés planeó que todos lo odiaran? Que se pelearan para que hicieran toda esa... Pues sí, toda esa pelea de decir, pues bueno, a ver, ok, y se sabe qué, dicen que no, entonces a ver, háganlo ustedes. A eso fue. Como queriéndoles darles una lección. Exacto. Viéndose Cortés atacado con tal violencia, respondió que jamás le hubiera ocurrido renunciar a una empresa gloriosa si no le hubieran comunicado el desaliento del ejército, y que con el mayor sentimiento había tomado una resolución tan contraria a sus deseos y esperanzas. Fue interrumpido por los soldados que le decían a gritos que le habían engañado indignamente y que estaban prontos a seguirle y arrastrar los mayores peligros y aún la muerte. El general les dio las gracias por haberlo desengañado y los felicitó por su constancia, anunciándoles que iba a tomar las disposiciones para fundar una colonia en el paraje en el que se encontraban. Aguanta, ¿qué? O sea, les dijo, ¿saben que no? Pues es que, o sea, no es así la cosa, saben que es de esta manera. Entonces, ¿qué dicen? ¿Seguimos o no? ¿Qué? Muy ojo alegre, muy berrinche, pero muy inteligente. Pues sí, por eso sabíamos que él era letrado, estudió en Salamanca y él se dio cuenta de que las palabras eran una fuente de poder. Sí, es como decir que yo estudié nada más 5 minutos en la UNAM. Ándale así. Mira, estas palabras fueron recibidas con gritos de alegría por todos los guerreros, queriendo Cortés aprovechar esta circunstancia para legitimar su mando y proponiéndose fundar una colonia, formó para ella un ayuntamiento de hombres afectos a sus intereses. O sea, les lavó el coco, otra vez. Otra vez. Cuando esta especie de tribunal quedó establecido, se presentó a él llevando en la mano el basto de un mando, y le depositó en manos de los nuevos magistrados, diciendo que, considerándolos como representantes o delegados del soberano, se sometía al fallo de su autoridad, para que nombrasen comandante en nombre del rey al oficial que les pareciese más digno de este honor, que él estaba pronto como soldado raso a dar ejemplo de obediencia. ¿Ves? Decir, bueno, pues está bien, o sea, ustedes háganlo, no hay problema, pongan orden, los dejo en sus manos. Lo que hace el gobierno ahorita. Lo que hace el gobierno ahorita, pero peor. Exactamente. Bueno, ya sabemos de dónde viene. Yo creo que desde Peña Nieto. Desde Cortés viene.
La dimisión de Cortés fue admitida por los jueces, procediendo luego a una nueva elección y fue proclamado el mismo por unanimidad de votos. Concluido este acto, el tribunal anunció su resultado a las tropas, que con aplausos ratificaron la elección de Cortés. Trazó el plan y se trabajó con ahínco en la construcción de la nueva población, a la que se dio el nombre de Veracruz, llamándola así porque el día en el que habían desembarcado era un Viernes Santo. Vean. Hoy ya hemos aprendido todo eso, ¿eh? Ahora ya saben por qué Veracruz se llama Veracruz y Yucatán. Exactamente. No tardó Cortés. Ahora vamos con los demás estados. Bueno, me faltan todavía 30 estados, espérate. 29 y un distrito federal. Ay, ya los consideran como estado. Ay, pero debe ser distrito. Debería seguir siendo el distrito, pero ahora es Ciudad de México. No tardó Cortés en determinarle a emprender la marcha y al momento de partir se le presentaron 5 individuos enviados por el cacique de Zempoala para hacerle proposiciones de alianza, manifestándole la impaciencia con que sufrían la cruel dominación del emperador y que estos estaban prontos a unirse con los españoles para derribar a su tirano opresor. Conoció Cortés todas las ventajas de estas disposiciones le prometían, despidió a los enviados colmándolos de regalos y encargándoles que dijesen a su señor que iría pronto a visitarle. Se puso inmediatamente en marcha con sus tropas, mientras que la cuadra iba costeando. Al cabo de 3 días de marcha entró el ejército a la capital de la provincia y se conferenció Cortés con el jefe indio, procurando conocer sus verdaderos sentimientos. El cacique dejó desahogar todo el odio que le animaba contra Moctezuma, cuyo yugo deseaba sacudir, manifestando que su espíritu guerrero no les permitía ser esclavizados por más tiempo, y por consiguiente se comprometía a prestar a Cortés toda clase de auxilios a fin de destruir al despótico monarca. ¿Ustedes creen? ¿Te puedes callar? No lo va a hacer. Bueno, dejemos aquí al señor y nosotros continuemos con esto. Sí, por favor. Dirigió la primera empresa de los españoles y de sus nuevos aliados hacia la provincia de Zimpancingo. A su llegada vinieron a recibirlo 8 de los principales jefes, ofreciéndole sus servicios y sometiéndose voluntariamente a sus órdenes, pues no sufrían con menos impaciencia que los de Zempoala la tiranía de Moctezuma. Okay. Cortés, cuyas miras eran aumentar el número de sus aliados, procedió con mucha cordura, ordenando que se respetaran las propiedades de los habitantes, manteniendo la buena inteligencia y armonía entre españoles e indios. Determinado Cortés a llegar hasta México, hacía los preparativos militares de tan arriesgada expedición, pero su excesivo celo de los intereses de la religión le opusieron a un punto de comprometer una empresa que no les presentaba difícil. Noticioso de que debían verificarse un sacrificio humano en un templo indio, acudió con algunos de sus campeones, tratando de impedirlo. Punto a favor de Cortés. De aquí no debía pasar el celo del general, pero quiso además que los indios fuesen hechos pedazos y obligar a los ministros de un culto bárbaro a renunciar a sus supersticiones. Cortés se olvidaba de que aquellos hombres no conocían todavía una religión mejor que la que él les mandaba abjurar. Los sacerdotes, puestos de rodillas, prorrumpieron en lamentos, pero Cortés fue inflexible y mandó derribar todos los ídolos. Entonces los sacerdotes, sacando fuerza de su misma desesperación, llamaron al pueblo a las armas. El general español dio señales de cobardía y anunció por medio de doña Marina a los indios que si se atrevían a disparar una sola flecha, perecería el cacique y con él todo su pueblo. ¡Qué mamón! Exactamente. Los soldados ejecutaron las órdenes de Cortés, echando a rodar los ídolos, y se hicieron menudos pedazos. Lavaron las paredes salpicadas de sangre, y una imagen de la Virgen ocupó el lugar del ídolo mexicano. ¿La Virgen? La Virgen, pues sí, ¿no sabes que hay una Virgen blanca de España? Esa fue la que pusieron. Los indios, testigos de una ejecución terrible, se imaginaban que el fuego del cielo iba a consumir a los profanadores de su templo y destructores de sus divinidades, pero cuando vieron que los españoles quedaban sanos y salvos, esta impunidad les hizo suponer que el dios de los extranjeros debía ser más poderoso que el suyo, y se apaciguaron. Cosa que no es cierto. De hecho. Pero no sabemos qué más. Sí, perdón, es que esto se movió. Fue muy arriba. Los dioses mesoamericanos son mejores. De hecho. El tlacuache es uno. Ok. ¿Sí? No, pues sí. ¿Y el ajolote también? Bueno, eso sí. Ahí está. Peligros de otro género. Sí existen. Peligros de otro género venían a entorpecer la gran empresa. Proyectaron, pues, algunos soldados y marineros apoderarse de los bajeles para huir de Cuba.
La conspiración fue descubierta y Cortés mandó prender y castigar a los autores, pero el espíritu de insubordinación que de algún tiempo reinaba en su escasa tropa no estaba completamente extinto, y para quitar a los descontentos toda esperanza de salir con su huida, tomó la enérgica resolución de destruir su escuadra, para que convencidos sus soldados de que la fuga era imposible, se resolvieran a vencer o morir. O sea que los retuvo a fuerzas. Ahora sí que es huir o morir. Sí, o sea, es que les quitó todo. O sea, ellos sí querían ir, ya estaban ahí en sus barquitos, porque es a lo que le llaman todos estos. Iban en sus barquitos, ya se iban a salir, pero pues, ¿sabes qué? No te vas. O vamos o morimos. Exacto, o vienes o te mueres. De todas maneras te vas a morir. Qué gran gama de opciones. De hecho, de todo tu abanico nada más tienes 2. Trasladando a tierra las velas, jarcias, el hierro y todo cuanto podía ser de alguna utilidad, y después de quedar completamente desmantelados los buques, se les pegó fuego y se echaron a pique. O sea, esto fue lo que hizo. Los barcos que ellos iban a utilizar, que de por sí ya estaban medio destartalados, los deshizo, para que ya sus demás barcos los pudiera ocupar con estos. Hijo del maíz tostado. Engrosadas las filas de los soldados con los marineros y demás personas que estaban empleadas de los bajeles, Cortés tomó sus disposiciones para partir. Tenía entonces disponibles 500 hombres de a pie y 15 de a caballo, con 6 piezas de campaña. Dejó de guarnición en Veracruz como 80 hombres, casi todos inútiles para el servicio a causa de su edad o poca salud. Incluyó asimismo en ellos 40 indios de distinción para servir de rehenes y responder a la seguridad de los españoles. El pequeño ejército de Cortés partió de Zempoala el 10 de agosto de 1519. No ocurrió ningún suceso notable en los primeros días de marcha, como cuando atravesaban un país cuyos caciques eran aliados de los españoles. Llegaron por fin a Tlaxcala, provincia populosa, cuyos habitantes estaban dotados de un valor a toda prueba y un ardiente amor a la independencia. Sometido durante mucho tiempo al gobierno mexicano, había conquistado al fin su libertad y vivían en una especie de república federativa. Luego que conoció Cortés el carácter guerrero de este pueblo y las ventajas que podría sacar de su alianza, resolvió enviar a la capital una embajada que propusiera al gobernador un tratado de paz. Para esta importante misión se eligieron 4 zempoales, de los más distinguidos. Introducidos en el Senado, dieron a conocer el objeto de su misión, que consistía en obtener el libre paso de las tierras de su república. La contestación fue negativa y, sin respetar el carácter de embajadores, se apoderaron de sus perdonas, pero lograron engañar a los centinelas y huyeron. O sea que los iban a agarrar. Sí, los iban a apresar. Sí, los iban a arrestar. Se apresaron. Los iban a... Básicamente. Retener. De hecho, se apresuraron a advertir a Cortés que el pueblo se ponía en actitud hostil y que se reunían considerables fuerzas para resistir la invasión. Quedó sorprendido Cortés de esta determinación, con la que no contaba, por cierto, y no podía concebir qué razones tenían los tlaxcaltecas para obrar de ese modo. Sin embargo, varias eran las que impulsaban a ello. Este pueblo sospechoso y amante de su independencia. Se creía que los españoles obraban en común acuerdo con Moctezuma, a pesar de sus contrarias protestas. Por otra parte, celosos de su religión, estaban indignados de que los españoles hubiesen destruido los ídolos de Zempoala. Y cómo no. Sí. Sin embargo, no titubeó Cortés en arrastrar el peligro que les amenazaba. Siguió su marcha y pronto se halló rodeado de una multitud de enemigos. Era preciso dar la batalla y se dio en efecto, pero estuvo en muy poco de que fuere funesta a Cortés y todo su ejército por un suceso de poca importancia. Un jinete español, separándose de los suyos, recibió muchas heridas y su caballo acribillado de flechas cayó muerto en el suelo. Los indios cortaron entonces la cabeza del animal y, levantándolo en lo alto de una pica, la llevaron en triunfo por todas partes a fin de probar que aquel monstruo podía ser vencido y muerto. La vista de la cabeza cortada reanimó el valor de los indios, siendo su ataque tan impetuoso que los españoles empezaron a ceder, cuando de repente cesó el combate y los enemigos abandonaron un campo de batalla en el que de poca costa hubieran conseguido una completa victoria. La causa de la retirada que salvó a los españoles fue que, habiendo muerto el capitán jefe indio, era preciso nombrar quien le reemplazara. ¡Ah, puta madre! Exacto, o sea, no continuaron porque necesitaban un jefe. Los tlaxcaltecas eran unos pendejos. Desde ahí podemos ver que son unos pendejos. Sí, ya lo notamos. El general español buscó no me den tanto... nada con aguacate. Ya me enojé. Ya vimos. O sea, Tlaxcala, ya te iba a decir que sí existía, ya te iba a defender y me sales con estas tarugadas. Sí, ya vimos. No, o sea, no. Tenían todo en sus manos para acabar con el ejército. Ya los iban a acabar. Y no fue solamente esta única ocasión, hubo varias. Pero en eso vamos. Espérate, ahorita vas a seguir haciendo corajes. Qué bueno. Qué bueno y qué malo. Ok.
El general español buscó entre tanto una posición en que pudieran fortificarse contra un enemigo muy peligroso, y al día siguiente envió una nueva embajada, presentando proposiciones pacíficas al Senado y haciéndole conocer las terribles consecuencias de una resistencia más prolongada. Pero no solo se mantuvieron firmes en su resolución de no escuchar ninguna oferta de paz, sino que previeron que al siguiente día al amanecer se presentaría su nuevo general con un ejército formidable para prender a los españoles y sacrificarlos a sus dioses. Cumplieron su palabra. Al romper el día se presentaron numerosas fuerzas que atacaron con furor a los españoles, pero la táctica militar y la superioridad de las armas triunfaron, siendo derrotados los tlaxcaltecas. No fue suficiente abatirlos por segunda vez. Consultaron con sus sacerdotes que pretendían adivinar lo futuro, que les declarasen los motivos por los cuales eran los extranjeros superiores a sus tropas, y respondieron que aquellos hombres eran hijos del sol y debían toda su fuerza a los rayos de este astro durante el día, pero que por la noche quedaban tan débiles que era cosa muy fácil vencerlos y exterminarlos. Okay. Según ellos. Resueltos los tlaxcaltecas a aprovecharse del aviso, intentaron un ataque nocturno, pero Cortés, siempre vigilante, había tomado todas las precauciones para no ser sorprendido. Así es que cuando los se presentaron, fueron rechazados con gran pérdida. Entonces se llegaron a convencer de que los españoles eran unos seres de una naturaleza superior. Castigaron a algunos de sus magos por el embuste y después enviaron a Cortés una embajada solicitando la paz. Entraron los españoles en la ciudad de Tlaxcala el 25 de septiembre. Tan amistosa fue la acogida que les dispensaron que había sido llena de mortal su conducta anterior. Permaneció Cortés 20 días en Tlaxcala para dar descanso a sus tropas, del que tanto necesitaban. Durante este tiempo se ocupó de los ciudadanos importantes del buen éxito de sus proyectos, despidiéndose para seguir su camino hasta México. En el momento que el ejército español, reforzado por el cuerpo de 6,000 tlaxcaltecas, iba a romper la marcha, llegó una nueva embajada de Moctezuma, quien consintió por último en admitir a los españoles a su presencia, recomendándoles que pasaran por Cholula, en donde recibirían de cerca sus órdenes. Esta invitación pareció sospechosa a los tlaxcaltecas, que suplicaron a Cortés no la aceptase, porque ocultaba una emboscada. El general dio las gracias a los aliados por el aviso, pero les declaró que no retrocedería por ningún peligro, y marchó con su ejército hacia Cholula. Fueron recibidos los españoles en la ciudad con amistosas demostraciones, pero se prohibió la entrada de los tlaxcaltecas, bajo protesta de que eran enemigos declarados de los cholulanos y tuvieron que acampar fuera de la población. Los tlaxcaltecas, que habían conseguido introducirse en la ciudad a favor de un disfraz, informaron a Cortés de que habían visto por la noche un gran número de mujeres y niños que se refugiaran en un paraje seguro, y que se habían sacrificado en el templo 6 víctimas humanas, práctica que era preludio de una empresa militar. En consecuencia, el general español estuvo alerta y observó a los cholulanos para penetrar sus intenciones, pero una feliz casualidad le hizo descubrir toda la trama. Ya sabemos que todas estas cuestiones a veces no son ciertas y ya lo vimos en uno de los episodios. La intérprete Marina había inspirado grande afecto a una cholulteca de categoría y, deseando a ésta salvar a su amiga de los peligros que la rodeaban, puso en noticia toda la conspiración formada contra los españoles, aconsejándola que los abandonase para no parecer con ellos. Doña Marina fingió que se aprovechaba de este aviso con muestras de reconocimiento. Se supo también que un cuerpo de tropas mexicanas estaban ocultas cerca de la ciudad para presentarse. A una señal convenida, que en algunas calles había fosos ligeramente cubiertos para que se hundiesen los caballos, y que además había subido gran cantidad de piedras a la alta de las casas para arrojarlas contra los españoles. Advertido Cortés del peligro que corría, se apresuró a tomar sus disposiciones para desconcertar tamaña pérfida. Hizo venir primeramente a la India, que había hablado con Marina, y las fuerzas de amenaza le hizo confesar la matanza que estaba dispuesta por los cholulanos. Enseguida mandó prender secretamente a varios de los principales caudillos. Juzgó entonces Cortés que era indispensable dar un gran golpe para aterrar a Moctezuma y a sus parciales. Dispuso al efecto que al momento salieran las tropas de su alojamiento para empezar el ataque. Entonces los españoles y los zempoalenses se precipitaron en las calles mientras que los tlaxcaltecas entraban en la ciudad. Pronto el suelo quedó cubierto de cadáveres porque los habitantes sin jefes se dejaban matar sin resistencia. Los mexicanos salieron de la emboscada para socorrerlos, pero fueron derrotados completamente, y los que pudieron refugiarse en el templo perecieron al rigor de las llamas, despreciando el perdón que se les ofrecía, prefiriendo la muerte al aprobio del vencimiento. Cesó el combate, dice uno de los capitanes de Cortés, por falta de enemigos.
Vengado Cortés dio libertad a los magnates prisioneros y echarles en cara su pérfida y haber sido causa de tantas desgracias, lo cual les produjo una terrible impresión de supersticioso temor. Continuó luego Cortés su marcha a México, cruzando las montañas de Calcó. Llegó a Texcoco y de allí a Iztapalapa. Al bajar la pendiente de una colina, quedaron los españoles agradablemente sorprendidos a vista de un grandioso paisaje. A su frente se extendía un inmenso lago semejante a un mar, y en medio de este lago ciudades y villas que parecían salir del seno de las aguas. Entre las ciudades era fácil reconocer la capital, notable por sus muchos templos. El general, aprovechando el entusiasmo de su ejército, trató lleno de confianza de avanzar por una de las calzadas del lago hacia el palacio del emperador. De repente se vieron salir de la ciudad una numerosa comitiva de mexicanos de distintas categorías, con ricas mantas de tela y penachos en la cabeza. Salían a recibir al ejército español, por lo que al acercarse saludaron al general con respeto y le anunciaron la próxima llegada del mismo emperador. No tardó en comparecer el séquito, cuya vanguardia la formaban 200 hombres de la servidumbre de palacio, los que traían mantos blancos. Seguían esta comitiva 8 magistrados con unas varas de oro en la mano, que levantaban sucesivamente. Esta era la señal para indicar al pueblo la presencia de su soberano y ordenarle que se postrara en ademán de respeto. Luego venía otra comitiva de personajes vestidos con magnificencia. En el centro de la comitiva se encontraba el monarca en una silla de oro, llevada en andas por 4 señores principales. Otros tenían un palio guarnecido de plumas verdes, piedras preciosas y franjas de oro. Cortés se apió del caballo y se adelantó respetuosamente hacia Moctezuma. En el mismo instante el emperador se levantó y bajando de las andas se dirigió hacia Cortés por encima de unas alfombras que los de su comitiva iban tendiendo para que no tocara los pies el suelo. Cortés saludó al monarca a usanza europea y Moctezuma contestó el saludo besando su propia mano. Sí, besando su propia mano. Sí. Distancia y categoría ante todo. Okay. El emperador... Debemos de saludar así, ¿sabes? Hola. ¿Cómo estás? Así cuando ves una fiesta elegante. Me beso yo. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Eso sería muy gracioso. Sí, hay que hacerlo un día de estos. Sí, sería muy gracioso aplicarlo, ¿sabes? Sí. Los saludos de antes eran mejor. Yo creo eran más de sobresalir. Sí. El emperador era de unos 40 años y de estatura mediana. Vestía un manto finísimo y llevaba sobre sí tantas joyas de oro y pedrería que le servían más bien de peso que de adorno. Cortés y Moctezuma entraron juntos en la capital, dirigiéndose a un gran edificio destinado para alojamiento, donde el mismo Moctezuma condujo a los españoles. Allí se detuvo unos momentos, y después de distribuir algunos regalos se despidió con muestras de amistad, dirigiéndose a su palacio. Al día siguiente se presentó Cortés a la residencia imperial, acompañado de sus principales oficiales. Allí se entabló conversación por medio de la intérprete Marina, haciendo al emperador varias preguntas sobre los usos y costumbres de los europeos, a los que satisfizo Cortés con mucho agrado. Por último, pidió al general permiso para visitar la ciudad, que estaba deseoso de conocer. Consintió en ello el emperador y quedó levantada la audiencia. 3 días pasó Cortés en reconocer esta grandiosa ciudad, llamada entonces Tenochtitlan, que según algunos historiadores aseguran se contaban más de 20.000 casas de un piso y un extraordinario número de magníficos templos. Wow. Viendo cómo Cortés iba a salir de la posición peligrosa en la que ha colocado su audaz empresa, pues no tardó en conocer que tanto él como su ejército se hallaban, en cierto modo, a merced de un pueblo innumerable y de un príncipe cuyo afecto les parecía poco sincero. Por otra parte, les avisó que le daban los tlaxcaltecas para que desconfiara de Moctezuma. Había hecho conocer al general español lo peligroso de su posición. Un suceso lamentable, acaecido en Veracruz, aumentó más la inquietud de Cortés. Supo que después de su partida, un general americano llamado Qualpopoca, por orden de Moctezuma, había acometido a los españoles de la nueva colonia, en cuyo ataque fue muerto el gobernador con 7 soldados, y que otro hecho prisionero había sido muerto por los mexicanos, y su cabeza la llevaba en triunfo por diferentes ciudades del imperio, para probar que los españoles no eran inmortales como algunos creían, y que después este sagrado triunfo había sido enviado a México. O sea, mientras él hacía toda esa expedición, mientras se partía la madre, dejó muy pocos soldados en Veracruz. Sí, ya sabíamos que había dejado nada más 80. Y después llegó un general y los mató a todos. No los mató a todos. Lo que hizo fue, pues, un general mexicano, o sea, fue allá a Veracruz, y pues ahí hicieron una pequeña revolución. Entonces ahí lo que hicieron fue matar al gobernador que había dejado y a 7 soldados.
Entonces a uno de ellos fue el que le quitó la cabeza. Para presumir. Exactamente, para decir, no, pues es que no son invencibles, sí pueden morir. Se debería de hacer eso ahora, o sea, cortarle la cabeza, no sé. Eso sería bien curioso. ¿Te imaginas? Imagínate, por ejemplo, ese marino loco que humilla a los narcos, imagínate con su cinturón ahí lleno de cabezas. Nos van a meter a prisión. Pero estaría bueno, o sea, quitar tantito los derechos humanos y hacer eso. Bueno, no sabemos realmente, porque aquí hay ya muchas leyes que tenemos que... quitar. No, hay muchas leyes que tenemos que seguir. No, siempre hay algunas que sí tenemos que quitar. No, hay algunas que tenemos que mejorar, eso es diferente. Otros datos no dejaron en dudas las intenciones hostiles de los mexicanos. Por fin, Cortés tomó una resolución atrevida y decisiva, que comunicó a sus oficiales. Se trataba nada menos que de apoderarse de la persona de Moctezuma, en una palabra, llevárselo preso, como una prenda que garantizaba la seguridad de los españoles. Cortés se valió tan pronto de buenas razones como de amenazas para determinar al emperador a que pasase al cuartel de los españoles. Moctezuma se mantenía inflexible hasta que el joven oficial Velázquez de León exclamó con firmeza: ¿Para qué son tantos miramientos? Apoderémonos del hombre y le atravieso el corazón si intenta resistir. Moctezuma preguntó al intérprete qué significaban aquellas palabras tan coléricamente pronunciadas, y Marina le insinuó que estaba perdido si no se sometía a la voluntad de Cortés. Entonces aquel príncipe que antes había manifestado alguna energía cayó en un profundo abatimiento y se resignó a ir al cuartel de los españoles. Cortés procuró hacer más llevadero el cautiverio del monarca, permitiendo a sus principales funcionarios que viniesen a visitarle. 20 días se habían ya transcurrido cuando condujeron a México a Coalpopoca y a varios de los oficiales en virtud de la orden dada por Moctezuma. Formaron un consejo de guerra, ante el cual confesaron con repugnancia que habían obrado en virtud de las órdenes de su soberano. El consejo los condenó a ser quemados vivos. Dio Cortés al monarca conocimiento de este decreto, diciéndole que los criminales le habían acusado de ser el autor de su atentado, por cuya conducta era preciso expiarse su precipitación de un crimen en un castigo personal, y sin darle tiempo de replicar mandó se le pusieran cadenas. Considerando el monarca esta profanación de su persona como un preludio de su próxima ruina, expresó sus sentimientos con grandes gemidos. Cuando los sentenciados exhalaron su último aliento, Cortés volvió a presentarse a Moctezuma y le dijo: «Ahora queda ya satisfecha la justicia, y la muerte de los cómplices ha expiado vuestro crimen». Enseguida mandó que le quitasen los grillos, lo que hizo pasar a Moctezuma desde la desesperación a la más viva alegría, dando las gracias a su libertador. Varios de los nobles que violaban a su monarca se valieron hábilmente de ciertas circunstancias para despertar su energía, en virtud de la cual mandó llamar a Cortés y le dijo que esperaba dispusiese cuanto antes su partida, supuesto que había desempeñado la comisión de su soberano le había confiado. Conoció Cortés que esta proposición era el resultado de algún proyecto convenido entre Moctezuma y los nobles. Fingió ceder a los deseos del monarca, diciendo que estaba ya ocupado de los preparativos de su marcha, pero como había destruido sus bajeles, necesitaba tiempo para construir otros. Fue acogida favorablemente esta respuesta y se mandó recorrer los parajes a propósito para cortar las maderas al efecto. 8 días después declaró Moctezuma a Cortés que era ya inútil la construcción de buques, puesto que había recibido la noticia por sus correos de la llegada a la costa de 18 navíos. Escuchó Cortés esta noticia con transportes de alegría, figurándose que en aquellos navíos venían los refuerzos que aguardaba, pero una carta de Sandoval, nuevo gobernador de Veracruz, disipó todas sus ilusiones. Pero por ella se supo que la referida escuadra había sido equipada por Velázquez, al que había mandado a Narváez por jefe de la expedición, con orden expresa de que hiciese prisionero a Cortés con sus partidarios y los lleva hacia Cuba para ser juzgados. O sea, iban por él. Si no era una cosa, era la otra. Ni modo. La posición de Cortés era complicada. Si se decidía a marchar en contra de un ejército europeo mucho más fuerte que el suyo, le era preciso abandonar a México, perdiendo el fruto de tantos trabajos y esfuerzos. Pero si esperaba allí a Narváez, se exponía a tener 2 enemigos a quien combatir, porque los mexicanos no hubieran desperdiciado una ocasión tan favorable a sus deseos de venganza. Por fin decidió Cortés a marchar, dejando a su teniente Alvarado en México con 80 hombres, confiando en esta corta guarnición la custodia de todos los tesoros y del monarca prisionero. Cortés había mandado a Sandoval, gobernador de Veracruz, que viniese a unírseles con los pocos españoles que mandaba, confiando al ciudadano de la colonia de los indios aliados. Las tropas reunidas de Sandoval y de Cortés no formaban más de un batallón de 230 hombres, y sin embargo el animoso Cortés persistió en atacar al enemigo.
hizo, no obstante, una tentativa para entablar relaciones amistosas con Narváez, pero este contestó al mensaje de Cortés con injurias y amenazas. Lejos de intimidarse por la jactancia de su adversario, Cortés avanzó hacia Zempoala, en cuya ciudad se hallaba aquel con sus tropas. Narváez salió de la población para dar la batalla, una abundante lluvia que cayó aquel día y la posición ventajosa que había tomado Cortés al otro lado del crecido arroyo impidieron el ataque. Entonces Cortés concibió un atrevido proyecto, cual fue el de aprovecharse de la oscuridad de la noche lluviosa y sorprender al enemigo. Fue necesario pasar el arroyo, lo cual practicaron los soldados con mucha dificultad, pero consiguieron alcanzar la orilla opuesta. Luego resuenan de improviso los terribles gritos de guerra que lanza Cortés y sus intrépidos soldados. Narváez entonces conoce, aunque tarde, su error y en el momento en que trata de abrirse pasó con espada en mano, cae sin conocimiento herido por una lanza. Sus tropas opusieron alguna resistencia, pero todo fue en vano y tuvieron que ceder. Sí. Se dice que Cortés se manifestó después de la victoria con un humano y hasta generoso tratado de prisioneros, con el mayor afecto y dejándolos en libertad de alistarse en sus tropas o volver a Cuba. Casi todos se eligieron el primer partido, y el afortunado general vio reforzado su ejército con 800 soldados. Narváez fue conducido en calidad de arrestado. Que Narváez tan... Sí, la verdad la regó. Tenía todo. Los tlaxcaltecas al Chile. Tenían todo. Tenían todo para atacar, para acabarlos. ¿Y qué hicieron? La regaron. La regaron. Ahora sí el cólera ya se acaba de subir más. Por eso te digo, no todavía falta. De aguacate ni sardina. Y todavía falta, tú aguanta. Apenas gozaba Cortés algunos instantes de reposo cuando recibió la funesta noticia de la rebelión de los habitantes de México contra los españoles que había dejado. No había un momento que perder, por lo que Cortés se dirigió con su ejército a la capital, pasando por Tlaxcala donde se le incorporaron 2000 aliados. Entró, pues, en México con su ejército. A la primera disposición que tomó fue mandar una tropa para indagar el estado de la población, pero apenas se adelantó por las calles cuando vio caer sobre sí una lluvia de flechas y piedras, siendo necesario desplegar gran presencia de ánimo para salir de esta peligrosa situación, consiguiendo llegar al cuartel con pérdida de 8 hombres y gran número de heridos. Al día siguiente, el enemigo dio un asalto, y aunque rechazado por una pérdida enorme, no dejó de renovar sus tentativas contra el fuerte. En uno de estos encarnecidos ataques, Moctezuma quiso evitar la efusión de sangre. Se reviste con un manto imperial, se pone la diadema en la cabeza y subiendo al alto de la muralla se presenta a su pueblo. Dirigió al emperador la multitud un discurso encaminado a calmar su furor y que cesasen las hostilidades. Se escuchó luego un fuerte murmullo, manifestando señales de indignación en términos insultantes, y los mismos que hasta entonces habían mirado a su monarca como un dios, le cubrieron de maldiciones y empezaron a disparar tan considerablemente número de flechas y piedras que antes que los soldados españoles que estaban al lado de Moctezuma tuviesen tiempo de cubrirse con escudos, porque fue herido gravemente por 2 flechas que le dieron en la sien, cayendo en tierra sin sentido. Así que ellos mismos acabaron con Moctezuma. Bien merecido se lo tenía. La verdad, sí. El general español mandó transportar a su habitación al príncipe que no daba señales de vida, y aunque volvió luego en sí de aquel letargo, rechazó con indignación los socorros, no queriendo sobrevivir a tan ignominia afrenta, y hasta su último suspiro se negó a las instancias de los españoles para que abrazase la religión cristiana, pidiendo la venganza de los dioses sobre sus rebeldes vasallos. De aquí la famosa leyenda de la venganza de Moctezuma, porque se dice que cualquier extranjero que llegue a comer en México sufre de daño estomacal por la comida, aunque seguramente se debe a lo condimentado y picoso con lo que siempre preparamos los alimentos. Y también eso, la maldición de Moctezuma, está en el fútbol. Órale. Esa no me la sabía. Sí, así como lo mismo, pero haz de cuenta, a quien saque a México del Mundial nunca va a ser campeón en ese mundial. Por ejemplo, en la pasada, ves que, Brasil eliminó a México, al siguiente Brasil quedó eliminado, igual con lo de Holanda, y así se va, y así se va. Bueno, Yo pensé que eran coincidencias, pero hasta que vi ese patrón. Ok, pueden ser coincidencias. Sí. Los mexicanos eligieron por sucesor de Moctezuma a su hermano llamado Cuatlihuac. El primer acto del nuevo emperador fue la continuación de las hostilidades contra los españoles y desde luego quedó vencida toda esperanza de convenio. Los combates se repelían cada vez con más furor y encarnicinamiento. Tomaron posesión los habitantes de una torre del gran templo que dominaba el cuartel de los españoles, donde llevaron gran cantidad de piedras y maderas para arrojarlos cuando llegaran al caso.
Cortés, que ya se ocupaba de los preparativos de su retirada, juzgó que le sería imposible verificarlo mientras quedaran guerreros enemigos en aquel lugar, pues era necesario hacerles salir de ahí de cualquier costo. Encargándose de ese ataque el intrépido capitán Escobar, con el auxilio de una fuerte tropa, pero aunque hicieron prodigios de valor, fue necesario que Cortés acudiese a su socorro, para que los españoles pudiesen ganar la cumbre de la plataforma. Al día siguiente, los enemigos trataron de cortar la retirada de los españoles, destruyendo los puentes de los diques y sitiados por hambre, quitándoles los medios de que procurasen víveres. Pero Cortés, meditando cómo desconcertar el proyecto de los mexicanos, hizo construir con celeridad un puente volante para echarle sucesivamente en las cortaduras de la calzada. Okay. O sea, ahí mandó construir un puentecito en lo que ellos cortaron. En la medida de lo posible, ¿verdad? Claro. Poco después de medianoche empezó el movimiento con el mayor silencio para no llamar la atención del enemigo. No encontraron obstáculo ni alguno hasta la calzada de Tacuba, que se encontró cortado y fue preciso echar un puente. Pero en el momento en que las tropas se disponían a pasar por él, se oyeron de improviso los gritos de guerra y los sonidos de los instrumentos de aquellos indios. El lago se cubrió al instante de canoas y una granizada de flechas y piedras se cruzaron por los aires. Turbados los españoles por este acontecimiento, se adelantaron precipitadamente hacia la segunda calzada, abriéndose paso con suma facilidad, más bien con suma dificultad. Después de desesperados esfuerzos, logró Cortés, acompañado de unos 100 soldados y algunos caballos, atravesar la última cortadura de la calzada, sirviendo de puente a los cadáveres de los enemigos que llenaron el hueco y saltaron a tierra firme. A medida que iban llegando los soldados, les ponían en orden de batalla para poder rechazar el ataque. Enseguida fue recorriendo varios lugares de la calzada para prestar socorro a los que habían quedado atrás. Consiguió incorporarse con varios de sus compañeros, mas todavía quedaban muchos que salvar. Escuchándose los lúgubres acentos de los que habían caído vivos en poder del enemigo feroz que les llevaba al templo para inmolarlos a los altares de las divinidades, Cortés quería liberarlos, mas obstáculos insuperables se le impidieron, y le es preciso limitarse a asegurar la retirada de los pocos soldados que sobrevivieron a este gran desastre. Esta noche tan fatal a los españoles es conocida hoy día con el nombre de la Noche Triste. Bendito Dios. Y estuvieron así otra vez de acabar con ellos. Pero bueno. ¿Y qué pasó? La regaron. Cuando amaneció pudo Cortés conocer toda la extensión de sus pérdidas. Ya hasta ni me molesto. No, más bien molesto ya estás. Y no pudo reprimir las lágrimas al ver cuántos valerosos compañeros de armas que le faltaban. Nada se había podido salvar de la artillería, municiones y bajagues. Murieron casi todos los caballos y más de 2000 tlaxcaltecas. En Tacuba fue donde hicieron alto los fugitivos españoles, pero no se detuvieron allí mucho tiempo. Se ofreció un tlaxcalteca a servirles de guía para conducirles a su provincia, único paraje donde Cortés podía encontrar hospitalidad. Esta marcha a través de inmensas soledades fue una serie de horribles padecimientos y continuos sobresaltos. Llegaron al 6º día al valle de Otumba. Los enemigos no habían cesado durante la marcha de molestarlos continuamente en la retaguardia. Para llegar a una altura inmediata al indicado pataje, descubrieron los españoles allá a lo lejos los numerosos batallones indios que cubrían la llanura. Aquellos mismos que hasta entonces habían conservado toda su serenidad, no pudieron menos de estremecerse a vista de tantos nuevos enemigos que se presentaban para combatir. Cortés reanimó el valor de sus soldados, haciéndoles comprender de una enérgica alocución que había llegado el momento de vencer o morir, y al momento marchó con sus tropas en busca del enemigo. Terrible fue la refriega. Para ambas partes se peleó con un ardor y un denuedo tan grande que rayaba en frenesí. Los españoles penetraron hasta el centro del ejército mexicano, sembrando el suelo de cadáveres, pero después de 4 horas de una lucha tan sangrienta, no pudieron continuar por más tiempo un combate desigual, y envueltos y acosados por la muchedumbre iban ya a sucumbir. Cuando se acordó Cortés de que el destino de las batallas dependía entre estos pueblos de la suerte del estandarte, puesto que huían despavoridos luego de que caía en poder de los enemigos. Reunió al instante a los que habían conservado aún sus caballos y se precipitó con ellos sobre la tropa que custodiaba su insignia. La dispersa y de un bote de lanza derriba al general mexicano. Uno de los jinetes echó pie a tierra, remata de una estocada al general y se apodera del estandarte, visto lo cual por los mexicanos arrojan las armas y huyen en desorden hacia las montañas. Me lleva la pioja. Sí, para no decir otra palabra. Exactamente, porque aquí había otra vez. Caímos otra vez. Exacto, ya van 3 veces. 4, ¿no?
¿Cuál es la cuarta? Bueno, esta es la cuarta. Creo que sí. Porque fueron dos de los tlaxcaltecas, una de noche. Ah, sí. Y esta. Bueno, de los tlaxcaltecas fue antes de la que fuera de noche, porque ellos... Cortés ya estaba prevenido. Ahí sí no creo que sea tanto, fueron 3 veces. Como 3:30. ¿Qué? 3:15. Así fue llevada a cabo tan esclarecida victoria que dejó a los españoles el camino de Tlaxcala y les proporcionó de un botín considerable, oportuna indemnización de los tesoros que habían tenido que abandonar en México. Al día siguiente entraron en el territorio de los tlaxcaltecas, que los recibieron con su acostumbrada benevolencia, y así pudieron descansar. Hallábase todavía en Tlaxcala cuando Cortés recibió una noticia que lo colmó de alegría, porque iba a recibir un inesperado refuerzo de armas y municiones de toda especie. Velázquez, gobernador de Cuba, que se había creído que la expedición de Narváez había tenido un éxito favorable, le enviaba 2 bajeles con refuerzos de hombres y municiones. El gobernador de Veracruz hizo mañosamente que entrasen en el puerto de los 2 buques, se apoderó de ellos y persuadió fácilmente a los que los tripulaban que sirvieran a las órdenes de Cortés. Poco tiempo después llegaron... Ese de Cuba igual la regó tan... Sí, ese güey también hubiera ido él directamente. A ver, ¿qué está pasando? Exacto, era para que él fuera directamente, no nada más para que mandara a los otros. Exacto. Pero bueno. Primero era ir a ver qué pasó, sí se pudo. Ah, bueno, ya les envié el resto. No. Sí, no, imagínate. Me lleva. Me lleva la que me trajo. Así pasa. Poco tiempo después llegaron otros 3 grandes navíos, los cuales formaban parte de una escuadra al mando del gobernador de la Jamaica, para hacer nuevos descubrimientos, pero los capitanes se habían dirigido precisamente hacia unas provincias septentrionales y habían encontrado pueblos pobres y belicosos que les hicieron mal recibimiento, y el hambre les había obligado a refugiarse en Veracruz. E invitados allí a incorporarse a las tropas de Cortés, le procuraron tan considerable refuerzo que, unido a un cuerpo social que le facilitaron los indios aliados de 10,000 tlaxcaltecas, se encontró en disposición de entrar en México y conquistar todo el imperio. Por este tiempo ocurrió la muerte del nuevo emperador Cuitláhuac, y los mexicanos eligieron en su lugar a un cercano pariente de Moctezuma, llamado Cuauhtémoc, el cual estaba dotado de mucho valor y energía. Cortés no se amedrentó por esto y se puso en marcha a la cabeza de su ejército. Dirigiéndose a la capital del imperio, al tercer día de camino llegaron a Texcoco, cuya población se halló abandonada. Conoció Cortés que le sería imposible apoderarse de México sin el auxilio de una flotilla de pequeños buques para dispersar las canoas mexicanas. Puso bajo la dirección de sus carpinteros un gran número de tlaxcaltecas, tanto para transportar las maderas como para que les sirvieran de operarios, y pronto se hallaron reunidos los materiales para la construcción de 13 bergantines. Pero faltaba trasladarlos desde el territorio de Tlaxcala a Texcoco, lo cual se verificó por medio de una larga y penosa marcha. Mientras que trabajaba por tanto ardor, recibió Cortés la importante noticia de la llegada a Veracruz de 4 navíos enviados desde la isla española, que le traían un refuerzo considerable, el cual se le incorporó. Resolvió entonces atacar a México por 3 distintos parajes, para lo que dividió su tropa en 3 columnas. Sandoval obtuvo el mando de la primera, Alvarado el de la segunda, y Olid se puso a la cabeza de la tercera. Desde este momento no pasó día sin una acción mortífera. Los bergantines tenían que luchar con las numerosas canoas que cubrían el lago y las tropas de tierra atacando a los mexicanos que ocupaban las calzadas. Conociendo a Cortés que si se dilataba mucho aquel estado de cosas, iba a destruir poco a poco su ejército, ya bastante debilitado, tomó todas las disposiciones para dar al día siguiente un asalto general a la ciudad. Al salir la aurora, cada jefe se puso a la cabeza de su columna, y si los españoles atacaron con vigor, los mexicanos opusieron una resistencia muy pórfida. Cortés con una columna se apoderó de las trincheras que defendían las calzadas y penetró en la ciudad persiguiendo al enemigo que huía. En medio de este triunfo se acordó de asegurar la retirada para un caso necesario. En consecuencia mandó a Julián Alderete, oficial nuevamente llegado de la Española, que se quedara con sus soldados cubriendo la retaguardia mientras los demás destacamentos seguían combatiendo. Alderete, llevado de un falso punto de honor, se creyó que era una treta suya para estar lejos del peligro, mientras sus compañeros se cubrían de gloria y, desobedeciendo a Cortés, abandonó su puesto para ir a unirse a los combatientes. Así que Alderete dijo que Cortés nada más lo iba a dejar de fuera y pues les dijo, ¿sabes qué? No, y se fue a pelear otra vez.
cosa que no era necesaria. Sí, ¿verdad? Cuauhtémoc advirtió esta imprudencia, hizo que resonara el tambor sagrado en lo alto del adoratorio principal. Entonces los mexicanos que huían volvieron caras precipitándose furiosos hacia los españoles, que ya fatigados no pudieron resistir tan impetuoso ataque, el cual costó a Cortés más de 70 españoles y 1000 tlaxcaltecas. En consecuencia de este sangriento combate, hubo 8 días de suspensión de hostilidades, durante los cuales se fortificaron bien los españoles en sus acantonamientos, que era distribuir las tropas en diversos poblados. Okay. Antes de dar la señal de ataque, Cortés hizo por última vez proposiciones de paz a Cuauhtémoc, quien pareció estar dispuesto a un convenio, pero esta era una astucia para ganar tiempo y ocultar sus verdaderas intenciones. Quería, aconsejado por sus cortesanos, salir secretamente de México y retirarse a las provincias más distantes del imperio para reunir un nuevo ejército. Adoptaron todas las disposiciones necesarias para asegurar la fuga del emperador. Una multitud de canoas atacaron con vigor a los bergantines. Mientras que el emperador escapaba por el lago, Sandoval, que mandaba la flotilla, empezó a disparar cañonazos, pero los mexicanos, despreciando el fuego, no trataban más que de llegar a los bergantines. Advirtió Sandoval que todas las canoas cruzaban el lago con gran rapidez a fuerza de remo, y sospechando que Cuauhtémoc iba en alguna de ellas, mandó darles caza. Disponía a hundirlas, y al ver que fue reconocido su intento, los remeros se pararon pidiendo a gritos que se perdonase la vida del emperador. Un capitán español saltó en espada en mano a la canoa y reconoció a Cuauhtémoc en las señales de respeto de los que le rodeaban. Adelantándose el mismo emperador hacia el capitán, y con serenidad le declaró que era su prisionero, que estaba pronto a seguirle y que únicamente recomendaba a su esposa a la caballerosidad de los españoles. Cuando los mexicanos supieron que Cuauhtémoc estaba prisionero, rindieron las armas y los españoles se hicieron dueños de la ciudad. Los primeros días que siguieron a la conquista de México se pasaron en demostraciones de regocijo por tan señalado triunfo. La conquista de la capital produjo la sumisión de las provincias del imperio, y todos sus habitantes doblaron la cabeza al yugo de los nuevos conquistadores. Cortés preparaba una expedición desde México a Honduras para someter al dominio español aquella gran comarca, pero mientras que así se ocupaba en aumentar las posesiones a la corona y añadían con sus victorias un nuevo esplendor al glorioso reinado de Carlos V, influido este monarca por las intrigas de los ambiciosos enemigos del ilustre caudillo, intentó arrebatarle su poder y su mando. Cuando Cortés supo esta providencia del gobierno español, se determinó pasar a España para invocar la justicia del monarca. Se presentó a la corte con el fausto y la magnificencia correspondiente de un conquistador de un gran imperio. La presencia de un hombre que se había ilustrado con hechos tan maravillosos excitaron la admiración de Carlos V, recibiéndolo con muestras de distinción. Lo creó conde y le concedió una vasta extensión del territorio en Nueva España, pero no volvió a obtener, como pretendía, el cargo de capitán general. Regresó Cortés a México lleno de sentimiento por verse reducido a un papel secundario, y para distraerse de sus penas equipó una escuadra con ánimo de hacer descubrimientos en el Mar del Sur. El resultado de esta expedición, en la que corrió grandes riesgos, fue el descubierto California. Volvió a México, donde las vejaciones y el odio de los eternos rivales le eran tan intolerables que, no pudiendo resistir tal humillación, regresó a España creyendo poder contar aún con la justicia del monarca. Pero sus ilusiones fueron disipadas con el frío recibimiento que le hicieron en la corte, y por la desdeñosa indiferencia con que fueron escuchadas sus quejas. Después de 7 años de una existencia tan desagradecida y tan llena de pesares, murió Cortés en su patria el 2 de diciembre de 1547, a sus 62 años de edad. Su cuerpo fue trasladado a Nueva España conforme lo había pedido al morir. Pero, como dice Jimmy de Pongámoslo a Prueba, espero que no te estés creyendo todo esto, porque entre 1519 y 1526, Cortés escribió las cartas de relación, un conjunto de informes dirigido al emperador de Carlos V, en el que relataba la conquista de México entre 1519 y 1521 y explicaba cómo había gobernado luego el país, justificando sus acciones y su proyecto político. Así logró que su visión quedase como la versión oficial de lo acontecido en México. O sea que todo lo que me contaste solo fue de su imaginación. No fue de su imaginación. Sí pasó, pero no tan benevolente como lo hace creer. Ah, ok. A eso es a lo que nos referimos.
Con las cartas, Cortés forjó su imagen de héroe renacentista, culto, brillante en la guerra, llamado por Dios y por su rey a una misión irrenunciable y que debería ser imitado. Mostraba además cómo se había dejado fascinar por los pueblos y territorios conquistados y expresaba con hechos y palabras su intención de fundar un nuevo mundo mestizo. Aunque en 1527 la corona lo apartó del gobierno de las tierras conquistadas, él dejaba un relato que miraba a la eternidad. Por si su escritura no fuera suficiente, pagó a López de Gomora para que escribiera una crónica de la conquista de Nueva España que resaltara su liderazgo y protagonismo. Incluso Bernal Díaz del Castillo, que reaccionó ante los relatos hagiográficos y personalistas de Cortés con una crónica mucho más coral en la que el mérito del éxito frente a los mexicas se repartía entre todos los conquistadores. No pudo negar su admiración y con frecuencia calificó a Cortés con superlativos y lo llamaba héroe. Y contrario a lo que dice todo lo que traían a cabo de todo lo que te acabo de contar, sabemos que Cortés cometió excesos con los nativos y permitió algunas matanzas. La más desgraciada fue la de Cholula, en la que murieron más de 5,000 nativos a manos de los soldados españoles y de sus aliados tlaxcaltecas, que organizaron un ataque por sorpresa por temor a que los de Cholula se unieran a las tropas de Moctezuma. Tras la huida de la Noche Triste, Cortés decidió mostrarse implacable. Para castigar la rebeldía de las personas de Tepeaca, ordenó quemar a 60 caciques en presencia de sus hijos y condenó la esclavitud a todos los habitantes. Luego destruyó e incendió la hermosa Tenochtitlan innecesariamente. Más tarde, Cortés pasó por alto los desmesurados castigos que Gonzalo de Sandoval ordenó en Pánuco contra los indígenas en 1524. No recompensó a muchos de los hombres que debían ni reconoció sus méritos. Ejemplo sangrante fue el de Martín López, el ingeniero naval, que construyó los bergantines que para atacar a Tenochtitlan, pagado para ellos 6,000 pesos de su propio bolsillo. Cortés le prometió una gran recompensa en dinero, tierras y hasta un marquesado, pero López solo recibió una pequeña y pobre encomienda y algunas casas, por lo que llevó a juicio a Cortés para recuperar la deuda de 6,000 pesos. Finalmente solo cobró una parte, abonada por la corona. Del mismo modo, Cortés utilizó todos sus propios intereses a los jefes nativos, a los que sometió a cambio de riqueza y promesas incumplidas. Hijo de... O sea, como un político de oro. Exactamente, ya sabemos de dónde viene el gobierno mexicano. Están siguiendo los pasos de Hernán, no porque sean pendejos. Exactamente, es que esto viene desde la colonización. Esto viene desde la colonización. Esto viene desde la época de la Llorona. Yo creo que desde antes. Para finalizar ya este pasaje, podemos decir que ya sea por el azar o la providencia divina, a la que tanto invocaba Cortés, le permitieron alcanzar los 62 años después de salvar su vida de forma inverosímil en múltiples ocasiones. En 1502, en Sevilla, a punto de embarcar, Cortés cae de un muro mientras requebraba de amores a una mujer casada. Se rompió una pierna y el marido celoso está a punto de matarlo con su espada. En 1520, durante la toma del Templo Mayor, en Tenochtitlan, Cortés es herido en la mano izquierda, lo que le deja inutilizados 2 dedos de por vida. Y ¿sabes cuál? Con el brazo en cabestrillo escapa de milagro durante la Noche Triste. No sé qué dedos son. Nada más sé que son 2 dedos. ¿Ves que hayan sido estos dos? Ah, ¿te imaginas? Pero bueno, lo dudo. Deben ser juntos. ¿Crees? Digo, por cómo son y la forma en la que peleaban es muy probable que le hubieran destrozado estos dos. Ajá, estos o los pueden ser del medio o juntos, pero eran juntos. Dudo mucho que hubieran sido por separado. Por la forma en la que pelean, era muy poco probable que fueran separados. También en 1520, en la batalla de Otumba, su caballo recibe una herida en el hocico con una piedra o flecha que va dirigida contra él, cuestión de centímetros con todo, y recibe una pedrada de refilón en la cabeza que le provoca posteriormente mareos y desvanecimientos. Uy, en 1500... ¿estuvo bueno el piedrazo? Sí, pues imagínate un changazo ahí con una de esas. ¿Quién no va a después tener desvanecimientos? En 1521... No lo dejó loco, también, bueno, yo creo que sí. Porque... Bueno, la locura yo creo que vino después de la conquista. No, su locura venía desde antes. Por algo hizo todas estas cosas. Touché. En 1521, cuando se dispone a poner sitio en Tenochtitlan, evita a última hora la sedición de Juan de Villafana, que planeaba matarlo. El conjurado es ahorcado inmediatamente. O sea, uno de los suyos ya lo iba a matar. Y no lo logró. Este vato
Sí. ¿Logró evitarse tantas muertes? Y todavía faltan, espérate. Ah, no más. Espérate. A ver. En 1521, en Xochimilco, penetra en un poblado con un escaso destacamento donde le dieron batalla. Su caballo, el Romo, cae agotado. Cortés es rodeado y solo la intervención de Cristóbal de Olea y un guerrero tlaxcalteca le permite salvar la vida. No. Y otra vez, en 1521, durante la batalla en el mercado de Tlatelolco, Cortés cae en las aguas de la laguna y es aprisionado por varios mexicas. De nuevo, Cristóbal de Olea se lanza contra ellos matando a 4 y liberando a su jefe, pero deja la vida en el empeño. O sea, sé que ahí murió ese... Exacto, murió Cristóbal de Olea. Ese Cristóbal. Ay, amigo, ya ves. En 1524, durante la nefasta expedición a las Hubieras, largo tiempo perdido y lo dan por muerto. Reaparece meses después con fiebre y muy débil. O sea, volvió a aparecer. Y todavía vive. Y luego, en 1541, a su vuelta a Europa, Cortés participa en la batalla de Argel, en la que su barco naufraga y él está a punto de ahogarse. Y vive. Y vive. No. Ya sabemos algo que hay que reconocerlo es eso, que se salvó varias veces, tuvo una suerte de perro el hijo de la... Pues sí, ya después de esta ¿De todo expedición, esto que le pasó? Más bien después de esta expedición de 1541, murió 6 años después, porque fue en 1547. Sí, murió ya el pobre diablo. El pobre diablo. Que de hecho sus restos se encuentran en una iglesia en el DF. Pues sí, pues es que acá trajeron sus... Acá trajeron sus restos. Acá dejaron sus restos y incendiaron la ¿cómo se llama? La iglesia en la época de la independencia, me parece, de la revolución. Uno de esos dos, no me acuerdo. Pero una de esas fue. Pero salvaron los restos. Ah, no, bueno. ¿Y para qué los queremos? No sé, ahorita ya se encuentra en una urna, obviamente, de cenizas. Sí, pues porque antes era el cuerpo completo, ahora ya es pura ceniza. Se encuentra atrás de una pared en una... Ahora sí que atrásito de una placa de bronce. Fíjate nada más. Y no se le puede tomar foto. Te voy a parecer Cortés. Qué miedo. No, más bien te multan. Ah, ok. Creo que te multan algo así, pero está prohibido tomarle foto. Muchos le han tomado foto ahora sí que muy discretamente cuando están en misa. Sí, mira, están aquí. Aquí traigo mi camarita. ¿Qué foto? No, luego así con el celular así. Sí, voltean y... Sí, me estoy tomando una selfie acá. ¿Es mía? Estás así y de repente... el flash, ¿no? O que toma varias fotos. Sí. Pero sí, bueno, no sé si ya quitaron esa prohibición, pero antes estaba prohibido tomarle foto a los restos de este perro. De este sujeto. De este ojo alegre. De este ojo alegre. Sí, y de suerte que, o sea, tuvo una suerte. Sí, la verdad. Que sí. nadie, excepto yo, tenemos. Porque igual me he escapado varias veces de la muerte. Bueno, pero aquí estamos hablando de Cortés, y Cortés fue más de las épocas prehispánicas. Más belicoso. Sí. De este caso sí es un poquito más terrible, por eso. Se salvó de un... Ahora sí que de que el esposo de la que también se acostó lo matara, de fiebre, naufragio, muertes en guerra. Sí, se salvó como 7 veces. Son las 7 vidas de Cortés. Así se conoce ese pequeño pasaje. Sí, creo que 7 vidas de Cortés. Todo lo que me contaste creo que también está en la serie de Hernán, pero omiten unas partes. Pues claro, muchas cosas te las van a omitir, no te van a contar toda la historia. Que deberían, precisamente. Deberían de hacer... Pero esta parte de todo lo que te conté... Deberían de hacer más series históricas que más narcoseries. Exacto, pero esta parte de lo que te conté de cómo fue la conquista de México fue de lo que le echó de su cosecha López de Gomora. Sí. Con todo lo que le contó Cortés. Así que pues, de eso que decían, no, es que sí quería hablar con ellos, que para que llegáramos a la paz y no sé qué tanta madre, pues no es cierto, ¿verdad? No, nada más viene de su loca cabeza. Todo fue muy belicoso. Pues claro, a fuerzas quería obtener ese beneficio y no había otra manera. Exacto. Que bueno, que fue aquí, pues, matando a los pobres mexicas. Mexicas, es lo mismo. pero la pronunciación ya sabes. La pues X sí, es lo mismo. La X es she, por ejemplo. De todas maneras, no es Xolescuincle, no es Xolescuincle, es Xolescuincle. Los Xolescuincles. De todas maneras, aquí, cuando estaba leyendo este libro, porque esto está relativamente corto, cuando estaba leyendo ese libro, pues de todas maneras un montón de palabras que no se entendían porque obviamente estaban en español antiguo, igual que mexicanos, ni siquiera lo manejan como mexica, lo manejan como mexicanos con J. Te digo, ok, esto sí ya lo conozco, me ha pasado en libros anteriores, porque sí, incluso cuando escriben los libros de historia, antes tenían esos errores, los tenían como mexicanos con J.
Y es con X. Y es con X. Entonces te digo, es lo mismo, mexicas, es lo mismo. La pronunciación es igual. O sea, estamos hablando de lo mismo. Sí, pero respeta la lengua madre. Sí, pero estamos hablando de lo mismo. Ahí sí ya no hay pierde. Pero bueno, ¿qué te pareció saber todo esto de don Hernán Cortés? Es un vato con mucha suerte, mucha imaginación, pero a la vez inteligencia. O sea, sí, fue como un... La verdad sí fue muy inteligente. Un equilibrio perfecto entre imaginación e inteligencia. Tengo cólera, pinches tlaxcaltecas. La neta, se mamaron 3 veces. Bueno, 2 veces. 2. Ya los tenían ahí y se retiran nada más porque se les murió el general. Sí, de hecho, no manches. O sea, así de se Yo murió. pienso lo mismo. Así de se murió, no hay problema. Luego le componemos un corrido. Pero hay que matarlo ya. Ya lo teníamos. Ya estaban ahí. Y no. Tlaxcala, por eso no existes. Por eso nos dicen que no estás. Ya ves, exactamente. lo tenías todo. Ya estabas ya ahí. Ni los tacos de canasta te la perdono. De plano, Lo tenías. Era tuyo. Y lo dejaste ir. Definitivamente. Igual el exgobernador de Cuba igual la regó bien. Sandoval. Ese Sandoval. No, Velázquez. Sí. Igual la regó un gacho. Sí, pues ya estaban para apresarlo, ya iban por él y de repente dice mi mamá que siempre no. No manches. O sea, ay, no. Eso sí fue bastante. No voy a comer ni sardina ni aguacate hoy. Ni nada de que te pueda provocar algo. Porque sí es para... ¿La barbacoa tiene para enojarse de esto? ¿Tiene un ingrediente que me mate? No lo sé, lo probarás mañana. Ya, si no aparece en el siguiente episodio, ya sabemos qué pasó. Sí, fue la barbacoa. Fue la barbacoa. No fue la barbacoa, fue Cortés. Bueno, pero pues fue por comer barbacoa. No, porque si muero comiendo barbacoa no fue culpa mía. No fue culpa de la barbacoa, porque todo es culpa de Cortés. Bueno, sí, todo es culpa de Cortés. Exacto. Por comer barbacoa. Que antes no, ese era el pozole, antes era de humano. Después de los sacrificios, ahora sí que después de los sacrificios, la cabeza, los niños lo usaban para balón de fútbol. Qué interesante. Y el resto, pues, se hacía como la tamalera de los indios verdes, lo quitaban todo y lo hacían en pozolito. Fíjate. Porque según eso, te daba la energía del enemigo. Oh, ok. Es así como si estuvieras haciendo una cazuela con todas las cualidades que tú deseas tener de los demás. Más o menos. Por ejemplo, los moaris. Una ganga, moaris, los guerreros de Hawái. Ajá. Ellos quemaban los cuerpos y se comían la ceniza. Ay, güey. Porque según eso también transmitía el alma ahora sí que de los guerreros, para que ellos lo tuvieran. Y obviamente los cráneos ahí. Todos hechos. No, los traían así como en cinturón, como en bolsita. Oh, vea. Presumiendo. O sea, mira, quién me maté. Así de, sí, pues yo tengo 2. Yo tengo la cabeza de tal y yo tengo tal. Te la cambio por esta. Eran coleccionables. Estoy coleccionando cabezas. ¿Cuál tienes? Así como si fueran tazos. Imagínate que hubiera pasado eso así, pero lo seguiríamos haciendo. Sería muy así gracioso, de, ¿sabes? Sí, pues yo tengo la de Villa. Ándale. Te la cambio por, no sé, dame la del Chapo. Te tengo la de Allende, espérame. Déjate la doy. Yo tengo la de Guadalupe Victoria. Sí, pues yo tengo la de Santana. Sí. Yo tengo del Lerdo de Tejada. Yo tengo la del Rey de Edimburgo. No es cierto. Yo tengo la de Maximiliano de Habsburgo y Agustín de Iturbide. Yo tengo la de José Ortiz de Domínguez, Te la cambio porque no la tengo. Te la cambio por un hijo de Hidalgo que no sirve para nada. Es que se la tengo repetido. Sería bien gracioso. Ay, no. Qué bueno que ya no hacemos eso. No, imagínate. Comer pozolito de humano. No. Bueno. Si vas por Ecatepec y Iztapalapa, pues a lo mejor. No sabes qué estás comiendo. Exactamente. Ay, no, qué cosa. Como la tamalera de los indios verdes. Ay, no. Me imagino. Según yo, eso fue en los 80s, y no, me dijeron que fue reciente, 2015, 2017. Oh, vea, eso sí es una novedad. Porque yo vi una nota, bueno, según dijeron que la nota era de 1980 y tantos. Ajá. Y ahora me vengo enterando que no, que era por ahí de 2015, 2017. Nada más fue un pequeño error cronológico. Pero yo en el 2015, antes de que saliera la nota, yo ya usaba el chiste de la tamalera de los indios verdes. Entonces no era tan chiste. Bueno, era un chiste local de familia. No, claro, pero ya no era tan chiste. Ya no era tan chiste. O sea, sí era. Ya era premonición. Estabas leyendo el futuro.
O sea, a ver, soy Nostradamus. Espera, estoy teniendo una visión. Una visión. Si aguanta, me está llegando futuro. Todo. Si tengo gran bola de cristal, por favor, dime. Ya decía yo que mis sueños no eran sueños. Bye. Bueno, es que ya ves que los sueños no tienen sentido y cuando fumas esa mugre que está en Ámsterdam es peor. Bueno, o sea, nunca la he fumado, pero... Mira, si tienes sueños, de por sí no tienen mucho sentido a menos que estés lúcido. Ay, mi madre. Entonces, tampoco es la cuestión. Exactamente, o sea, yo una vez soñé que estaba con Superman, o sea... Por eso no tienen sentido. Y que Superman al final se convirtió en Bugs Bunny. Ay, güey, no, estás peor. Algún día vamos a hablar de los sueños. Claro que sí. Es un buen tema eso, lo de los sueños. Sí, puede ser. Y que nos pongan su sueño más extraño que han tenido. Y sí, pero bueno. Si nos gusta, le vamos a dar corazón y lo vamos a poner en el video. Eso sí. Pero bueno, como hemos llegado ya al final de nuestro episodio... Con mucha cólera. Con mucha cólera porque sabemos que este episodio fue lleno de tantas oportunidades que hubo de matar a Cortés y no lo hicieron. Exacto. Hubo tantas oportunidades para evitar la conquista de México. ¿Qué digo? Si no hubiera sido Cortés, hubiera sido otro. Pero... Imagínate que hubiera sido algo diferente. De hecho, aquí ya se abre más nuestro árbol de What If. Ajá, nuestro multiverso. ¿De qué pasaría si los tlaxcaltecas lo hubieran Exacto, acabado? Mira, aquí ya tenemos un multiverso de la Malinche, ahora de los tlaxcaltecas. ¿Habíamos dicho de otro cuál? De la charrería. No, pero habíamos dicho muchos más. No me acuerdo, hay que irlos anotando porque de verdad se me va a perder. Pero bueno, hablando de todo eso que ya después vamos a empezar a ver lo de los What If. Exactamente. Entonces tenemos que mandar 2 saludos. Uno para Samuel allá en Tecolutla, que nos escucha. Y otro para Brandon, que ya nos dio su opinión al respecto. Y muchas gracias por seguirnos y apoyarnos. Muchas gracias también por decirnos que sí, que no, en que estamos bien, en que estamos mal. Y gracias por ver estos videos. Exacto, que el contenido realmente es todo para ustedes. Claro, por eso nos estamos desgastando. Es un regalo de nosotros para ustedes. Y por eso yo luego de entrenar uno se viene para acá aún con todos los fregadazos. ¿Qué? Sí, es que traigo un montón de golpes. Sí, es que estuve en pole hoy, practico pole. No, es que practiqué pole en la mañana y de la clase me vine para acá. Por eso. Por eso traigo golpes. Yo vengo saliendo de la enfermedad con remedios medio raros, pero igual seguiré en el ejercicio. Exactamente. Pero bueno, nada más, no olviden seguirnos en nuestras redes como... Fernando Limón en Facebook, Twitter e Instagram. A mí me encuentran como Esme Palacio Z en todas las redes sociales. También, pues, por favor, entren a nuestro canal de YouTube. Estamos en Facebook como History Speakers. Nos encuentran en Google Podcast, Spotify, Deezer y... Spreakers. Justo ahí. Te digo que siempre se me olvida uno. No olviden darle like, seguirnos, suscríbanse. Comenten para que YouTube nos recomiende más. Exacto, tomen agüita, no lo olviden. Mucha agua. Recuerden, Otakun, muchas gracias por la taza de Sailor Moon, que me encanta Sailor Moon. Y pues, esto es History Speakers. Gracias por patrocinarnos, Otakun. Yo después voy a ir por una taza, pero como esta. Porque me gustan grandes. Creo que no hay de esos tamaños. Vamos a tener que hacer una. Claro, algún día tendremos de History Speakers. Claro que sí, algún día. Podemos personalizarlos, ¿eh? Eso es genial. Adiós.